Solamente hay un secreto para la vida cristiana, y este es mirar a Cristo, enfocarnos en Él. Este es el tema del video que comienza a partir de ahora. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo a mi canal. Soy Rubén Bullón. Este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 6, que trae como título Confianza solo en Cristo. Y como siempre, comencemos con el verso para memorizar de la semana. Acompañe en pantalla, por favor. Dice de esta manera: a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Filipenses capítulo 3, versos 10 y 11. Quiero recordarle, antes de avanzar con el estudio de esta semana, de que este trimestre estamos tratando de tener los estudios día a día en YouTube. Si usted está mirando esto por Instagram y por Facebook o por TikTok, ya está acostumbrado a recibir los videos diarios. Pero este video, este estudio, ahora aquí en YouTube, va día a día. Y usted puede recibir ese estudio. Yo sé que es difícil acompañar todo el estudio de una sentada. Para muchos es difícil, no hay el tiempo. Así que usted puede acompañar todos los días a las 7 de la mañana, hora de Chicago. Usted puede recibir ese estudio ahí en su casa. Puede acompañar solamente el estudio del día. Y eso le va a ayudar en su devoción personal, en su comenzar el día. Puede ir escuchando en el auto. Todo eso le va a ayudar un montón, ¿está bien? Así que es importante que usted se suscriba al canal y que en especial active la campana de notificaciones. Eso pues no le cuesta mucho a usted y eso te ayuda a recibir la información de que está el video y me ayuda un montón a mí aquí a seguir produciendo material, contenido. Y eso ayuda a que YouTube promueva y envíe esto a más personas, ¿está bien? Si gusta, por favor, me ayuda un montón marcando que le gustó el video. Otra vez, todo eso impulsiona nuestro material para más y más personas tener en condiciones de escuchar este estudio que está espectacular. Me está encantando el estudio de esta semana, de este trimestre. Y quiero invitarlo a mirar la lección de esta semana desde la perspectiva de la gracia. La vida religiosa, tristemente, y digo eso así de corazón apretado, tristemente la vida religiosa nos tiene la tendencia de llevarnos a vigilar más a nuestros hermanos que a nuestra vida. Es por eso que el mundo religioso es muy dado a juzgar, a criticar y a condenar. Siempre estamos tratando de saber, ¿es pecado eso? ¿No es pecado eso? Y comúnmente cuando preguntamos, ¿es pecado? ¿No es pecado? No es porque queremos corregir nuestra vida, es porque queremos corregir la vida ajena. Y eso nunca es ideal, eso nunca es bueno. La lección de esta semana, Pablo va a mostrar que aunque él tenía todas las credenciales para presentarse como un perfecto seguidor de la ley, él hace a un lado esas credenciales para mostrar que la gracia de Cristo es la perfección de Él. La perfección no está en nosotros y queridos, en esta tierra jamás estará. Es muy importante entender eso. Eso no es una permisión para pecar, ¿está bien? Eso no quiere decir que yo puedo vivir mi vida como se me antoje. Eso no quiere decir que creo en el universalismo, no. Es que mi fe está en Cristo y en su gracia. Jamás estará en mi capacidad de desarrollar un nivel de perfección que haga con que el universo vea en mí algún tipo de virtud. En nosotros no hay virtud. Querido, entiende eso. En nosotros no hay virtud. El intento siempre será ser lo mejor que podemos ser. Y en Cristo hay poder para sermos perfectos. Hay ese poder en el Señor. No hay duda de eso. El problema nunca está en Dios. El problema siempre está en el ser humano. Y la lección de esta semana se va a dedicar a mostrarnos eso de una manera muy didáctica.
Por eso, usted que me está acompañando sábado de tarde en especial, usted que quiere acompañar todo ese estudio, por favor, quédese por todo el estudio. Y si tiene dudas, escribe en los comentarios su pregunta. Yo voy a tratar de contestar esas preguntas en mis transmisiones en vivo de viernes de noche. Mande su pregunta y vamos a dialogar sobre este tema porque es muy importante. En los tiempos que vivimos, donde el legalismo, el perfeccionismo y teorías de última generación tratan de infiltrarse en la iglesia revestidos de buenas intenciones, pero que en su esencia están llenos de malas intenciones. Es muy importante saber la gracia, entender la gracia y vivir la gracia a su plenitud y entender que nuestra perfección está en el sacrificio de Cristo, está en Él y eso es todo lo que necesitamos. ¿Está bien? Aquí sí que siga conmigo durante este estudio. Estoy seguro que será una gran bendición en tu vida. Dicen que siempre tenemos que tener una frase de efecto para comenzar un video. Pues bueno, ahí va una frase de efecto para ti. El perfeccionismo, los intentos perfeccionistas, las ideas perfeccionistas son satánicas. ¿Escuchaste bien lo que dije? Son satánicas. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque todo, ojo aquí, escucha bien lo que te voy a decir. Todo intento de sobreponer mis obras a la gracia de Cristo, todo intento de reemplazar la gracia por obras, es un intento velado de sacar a Cristo del centro de nuestra salvación. Y ese es el intento más diabólico que existe en las predicaciones de las religiones, incluso de la Iglesia Adventista, de parte de algunos que creen que es su misión restaurar, santificar la iglesia. Todo intento, voy a repetir para que no tengas duda de lo que dije, todo intento de sacar a Cristo del centro de nuestra salvación y poner nuestras obras es un intento diabólico. La Iglesia Apostólica tuvo que enfrentarse a eso. Y si gusta saber más sobre estos temas, acompáñen mis transmisiones en vivo, viernes de noche a las 9 de la noche, hora de Chicago. Usted puede acompañar esas transmisiones en vivo, donde estoy estudiando la Iglesia Apostólica. Ojo aquí, y eso es muy interesante, muy importante. La Iglesia Apostólica se enfrentó a ese tipo de problema. La Iglesia Apostólica se enfrentó a ese tipo de problema. Y en Hechos 15 hay un concilio donde los apóstoles tienen que arreglar ese problema. La cuestión de la circuncisión, de los judaísmos, de las reglas, de la ley. Y lo interesante es que el concilio de Hechos 15 enfatiza que el evangelio es gracia, que el cumplimiento de la ley no juega ningún papel en la salvación y que nosotros no tenemos el derecho de exigir circuncisión, que la Iglesia Apostólica no tenía el derecho de exigir la circuncisión de los nuevos convertidos. Vamos a hablar de eso más adelante. Eso pasa en nuestros días. Eso sigue pasando, aunque la Biblia es así, absurdamente clara en la cuestión de la salvación por la gracia. Aunque en la palabra tenemos infindables textos que muestran que salvación es exclusivamente por gracia y que las obras del ser humano no juegan ningún rol en su salvación ni en la vindicación del carácter de Dios, como algunos tratan de malinterpretar los escritos de la hermana White. Aún así, tenemos personas tratando de enseñar un evangelio que no es el evangelio. Y Pablo a los Gálatas confronta eso. Y mi próximo estudio en las transmisiones en vivo es el libro de Gálatas. Porque es muy importante entender
cómo en los evangelios que Pablo llama de anátema siguen tratando de ganar espacio en las iglesias. Y vuelvo a repetir, ese intento es solamente para sacar a Cristo del centro de la vida, pero Cristo es el centro de la vida. Y es eso lo que la lección de domingo quiere enseñar, que Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Que si Cristo no es el primero, entonces Él no es nada. Si mi religiosidad es lo primero, entonces estoy mal. Si mi iglesia, si mis tradiciones, si mi interpretación de la ley, si mi interpretación de la profecía, si lo que a mí me parece correcto es lo primero y Cristo dejó de ser el primero, entonces Cristo dejó de ser todo en mi vida. Y eso es muy problemático, gente. Eso es extremadamente problemático. Nunca fue tan urgente como es ahora ponernos a Cristo como el centro de nuestra vida, porque es en Cristo que hay el equilibrio, es en Cristo que hay el discernimiento, es en Cristo que hay el entendimiento para poder avanzar en tiempos tan difíciles, tan conturbados, tan problemáticos, tan polarizados. Me emociona un poquito eso, ya se dio cuenta. Pero es muy importante, gente linda, muy importante entender, Cristo es todo. Y cuando Cristo es el centro, cuando yo me alegro en Cristo, mi cristianismo cobra nuevos colores. Colores de paz, de gratitud, de amor. Y las personas a mi alrededor comienzan a enamorarse no de lo que yo predico, se enamoran de lo que yo soy, porque ya no soy yo, es Cristo. Por favor, ponga a Cristo como primero en tu vida. Y quiero invitarte a escribir en los comentarios una oración muy sencilla. Escribe en los comentarios así: pongo a Cristo como número uno. Pongo a Cristo como número uno. Escribe eso en los comentarios ahora. Escribe eso como tu oración. Yo le voy a dar like a esa oración en tus comentarios. Hazlo ahora. Porque si Cristo no es el primero, recuerda, entonces Él no es nada. Que Cristo sea el primero en tu vida y en mi vida. Cuando era estudiante de teología, era un joven muy idealista. Llegué a la universidad, tenía 18 años. Y me acuerdo de cómo yo quería corregir todo, corregir la iglesia, corregir el mundo. Me di cuenta muy rápido que es mucho más fácil corregir al mundo, a la iglesia, a los demás, que a uno mismo. Pero pasó algo conmigo en esos días que me ayudó a entender que por más que yo me creyera algo especial, yo creo que todos nosotros que llegamos a la Universidad de Teología, de cierta manera nos sentimos así, pues llamados, ¿no? Muy especiales. Bueno, quizás sea solamente yo, no sé. Pero algo pasó que me puso a mi lugar rapidito. Estaba con un amigo en la parada de bus y de repente llegó otro muchacho que lo había conocido y lo saludé. Al rato llegó mi bus, entré, subí, pues en Brasil la transportación pública es prácticamente el pan de cada día. A la semana me encuentro con ese amigo y él me dice así: oye, cuando te fuiste el muchacho dijo, es un hombre de Dios ese, ¿no? Y cuando me contó, pues me inflé como un palomo, ¿no? Yo soy un hombre de Dios. Y antes que pudiera decir cualquier cosa, mi amigo me contó, pero pobrecito, ese muchacho se está volviendo loco, está viviendo fuera de la realidad, él cree que es un ángel. Y me contó que el pobre muchacho había perdido la razón, y tristemente, de hecho, perdió la razón ese muchacho. Cuando yo comenzaba a inflarme de que pues hijo de pastor, adventista de toda la vida, ¿no? Ahora estudiante de teología, futuro pastor. Ya en esos tiempos, con 18, 19 años, pues yo pasaba el tiempo usando corbata todo el tiempo, ¿no? Pero el golpe de la realidad vino al rato. Tú no eres nada, compadre, tú no eres nada. El apóstol Pablo, él tiene una manera muy interesante de mostrar
que nosotros no somos nada. Y no es que quiero deprimirlo, por favor. Es que es vital entender para nuestra dependencia de Cristo que no somos nada. En la visión del universo, no somos ni como un granito de arena. Somos nada. Porque Cristo es todo. Y es bueno que no seamos nada. Porque si salvación dependiera en algo de nosotros, estaríamos totalmente perdidos. El apóstol Pablo, él se presenta de esta manera: yo, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, observador de fariseo de la ley, estudioso a los pies de Gamaliel. Pues Pablo tenía todas las credenciales. Pablo era, ¿sabes?, de esos tipos que llegaba y todo el mundo se admiraba porque él era tan celoso de la ley que decidió perseguir a la iglesia, porque la iglesia iba contra las tradiciones y las creencias y la manera de ellos de interpretar la ley. Cosa que pasa muy a menudo en los medios sociales. Gente que se cree Pablo, gente que cree que su misión es atacar la iglesia porque las cosas no salen como a ellos se les antoja, ¿no? Y Pablo luego entendió que ninguna de esas credenciales añadiría una tilde a su salvación. Y la vida de Pablo quizás sea la más grande enseñanza de gracia que existe. Queridos, cuando nosotros nos miramos al espejo y lo hacemos con honestidad, al rato nos vamos a dar cuenta de que no somos nada. No tenemos nada para ofrecer. Que mi ropa, mi posición en la iglesia, no tenemos mucho que ofrecer. Pero tenemos algo. Podemos ofrecer nuestro corazón y decir: Señor, yo no soy nada, pues yo no tengo nada, tengo este corazón podrido, tengo este corazón corrupto, tengo este corazón malo. Y la belleza es que Dios acepta, no por lo que fuimos, sea bueno, sea malo, acepta por lo que Él quiere que un día lleguemos a ser. Un día llegaremos a ser perfectos cuando Cristo regrese a esta tierra. Y es allá donde Dios está apuntando. Es por allá que Cristo está mirando. Así que te invito, entrégale tu corazón hoy día con una oración muy sencilla, escribiendo así: Señor, te entrego mi corazón. ¿Qué tal? ¿Qué más sencilla que ese comentario, que esa oración? Y te voy a invitar a escribir en los comentarios eso: Señor, te entrego mi corazón. Pues no es nada, pero es ese nada que Dios quiere. Es ese nada que puedo entregar en manos de Dios. Y cuando entrego eso en manos de Dios, Dios se hace cargo de todo. Escribe en los comentarios: Señor, te entrego mi corazón. Un día escuché una frase muy interesante que decía así: no hay nada más peligroso que el éxito. Interesante, ¿no? No hay nada más peligroso que el éxito. El éxito nos hace ciegos. El éxito nos puede llevar a caer en la tentación de creer que somos mucho más de lo que de verdad somos. Hay una música del maestro Costa Jr. que decía: no soy más que un granito de arena. Yo siempre canto esa música, porque yo siempre me tengo que recordar quién soy. Es muy importante para mí recordar que yo, Rubén, no soy nada. Soy un granito de arena en manos de Dios. Y que si un día yo desapareciera, pues todo seguiría igual. Y si yo nunca hubiera existido,
todo sería igual, quizá aún mucho mejor. El apóstol Pablo fue uno de esos jóvenes brillantes, exitoso, un muchacho que se estaba preparando para ser el sumo sacerdote, el presidente de la conferencia general, el mero mero, como nos gusta decir. Es que no se trata de nuestros planes, ¿sabes? Y esa es una de las cosas más interesantes de la Biblia. Por mejores que sean mis planes, por mejores que sean mis intenciones, por mejores que me parezcan las decisiones, al fin del día, lo que importa es lo que Dios quiere hacer. Y felices son aquellos que están dispuestos a seguir y a vivir y a hacer lo que Dios quiere hacer en ellos, por ellos y principalmente a través de ellos. Mira, Dios no me necesita aquí. Dios no necesita a Rubén predicando. Dios me ha dado el privilegio de predicar y yo tengo que buscar renovar ese privilegio todos los días. Dios no necesita que yo sea algo. Él hace algo en mí porque yo necesito salvación. Y la manera que Dios ha encontrado de salvarme es ponerme frente a las personas, levantando mi voz, anunciando que Cristo muy pronto vendrá y que hay esperanza, hay salvación, hay victoria. El apóstol Pablo entendió eso. El apóstol Pablo entendió que no se trataba de él. Pablo tenía toda la preparación. Y no me acuerdo dónde leí eso, si fue un comentarista bíblico o fue una clase que tuve. Pero la idea es de que Pablo es traído al cuerpo de apóstoles porque la iglesia necesitaba orientación teológica y esa orientación teológica no vendría de pescadores y letrados. Esa orientación teológica tenía que venir de alguien que tenía preparación teológica y Pablo claramente tenía eso. Pero él tuvo que hacer a un lado lo que él era para permitir que Dios hiciera por él. Y ahí es creencia personal mía. Y creo que por eso muchas de sus mejores cartas, como esta a los filipenses, se escriben desde un cárcel. Para que Pablo recuerde siempre que no se trata de él, se trata del mensaje. Y lo que de verdad importa es el mensaje. Lo que de verdad importa es lo que Dios desea hacer en nosotros. Por eso, gente, y yo estoy aquí mirando mis notas, ¿no? Por eso es muy importante, creo, saber dónde tenemos nuestra mirada. ¿Es en lo que yo hago, en lo que yo soy o en lo que Cristo está dispuesto a hacer en mí? No, la gloria no es nuestra. La gloria nunca es nuestra. La gloria es de Dios. Pero para que yo le dé gloria a Dios, mi mirada tiene que estar en Dios. Y cuando mi mirada está en Dios, Dios ejecuta en mi vida cosas gigantescas, maravillosas, especiales, donde yo llego a tener la oportunidad de impactar miles de vidas. Yo no soy nada. Y eso siempre más ahora, mientras más vivo, mientras más viejo me pongo, más me doy cuenta que eso no soy nada, que Cristo es todo. Y es bueno que sea así. Un día, si Cristo no viene pronto, yo voy a descansar. Y no sé si me van a recordar más que mi esposa y mis hijas, mis nietos, pues. Pero que se recuerden siempre del mensaje de salvación. Ese es importante. Ese vale la pena. Ese debe permanecer para siempre. Existe una curiosidad en el libro de Hechos de los Apóstoles que poca gente se da cuenta.
Así que acompáñenme en este raciocinio. Hechos 1. Y si usted ha acompañado mis transmisiones en vivo los viernes de noche a las 9 de la noche, hora de Chicago, ya ha escuchado ese estudio. Si no, vaya por allá. Hechos 1. Los discípulos todavía no entienden la misión. Y comienza el capítulo con los discípulos cuestionando a Cristo cuándo será la restauración del reino de Israel. Y es interesante, no voy a entrar en todos los detalles, pero es muy interesante esa historia. Y Cristo les dice que pues no se preocupen con eso porque hay algo más importante. ¿Y qué era lo más importante? Y ahí viene Cristo a partir del verso 8. Vendrá sobre ustedes el Espíritu, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y entonces Cristo se va al cielo. Y los ángeles, los discípulos se quedan ahí plasmados, ¿no? mirando al cielo. Y los ángeles aparecen. Los ángeles aparecen y reprenden a los discípulos, diciendo, ¿por qué ustedes están ahí mirando al cielo? No acaban de recibir una misión. No tienen que estar aquí perdiendo tiempo mirando al cielo. Cristo, como subió, va a volver. Ustedes vayan a cumplir una misión que se les acaba de dar. Y aquí viene la parte interesante. Lo primero que los discípulos hacen, lo primerito, no es la misión. Es una junta de nombramientos. Porque en su cabecita de ellos, la forma era más importante que la misión. La estructura era más importante que la misión. Y una vez más, quiero invitarlo a acompañar mis transmisiones en vivo los viernes de noche, donde estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Esta lección va a estar en el comienzo del mes de febrero, así que pues hasta creo que fines de abril vamos a estar estudiando Hechos. Y entendieron los discípulos que tenía que ser una junta de nombramientos y hacen una junta de nombramientos donde nombran a un nuevo apóstol. Pasa que Dios ya tenía nombrado un apóstol. Pablo. No era trabajo de los discípulos nombrar apóstol. Eso es trabajo de Dios. No era trabajo de los discípulos elegir quién iba a reemplazar a Judas. Eso es obra de Dios, eso es trabajo de Dios. Dios ya tenía separado a Pablo. Dios ya lo tenía ahí. Y la conversión de Pablo es algo espectacular. Y muestra cómo es el proceso de conversión. Pablo viene lleno de leyes, de reglas, de celo religioso. Pablo era un buen hombre. Muchos miran a Pablo como malo. No, Pablo era un tipazo, un buen religioso. Pablo creía estar cumpliendo la obra que Dios le había dado. Hasta que yo solamente voy a entender cuál es la obra que Dios me ha dado el día que yo tengo un encuentro con Dios. Hace falta ese encuentro a diario. Y finalmente Pablo tiene ese encuentro con Dios y se da cuenta de que nada de lo que él creía que era importante de verdad. Lo que era importante era Cristo. Por eso la conversión, y eso es interesante, la conversión no me lleva a la ley. La conversión siempre me lleva a la gracia. Siempre. Si mi conversión a una fe me lleva a enfocarme en obras, acciones, comportamientos, entonces mi conversión no fue a Cristo, fue a una ideología, a una denominación, a una religión, pero no a Cristo. Si mi conversión es en Cristo, entonces me lleva a la gracia. Y el gran ejemplo es Pablo. La conversión lo llevó a la gracia. La lección del día miércoles va a hablar bastante sobre eso. La conversión que lleva a uno a la gracia. La conversión que lleva a uno a vivir lo que Cristo quiere que él viva. Y la lección sigue presentando eso como todo un proceso. Y me gustó la manera como el autor propone eso. Y se lo voy a leer. Él dice así: estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, mira qué interesante,
pasando por la justificación por la fe. Ojo, que son términos que conocemos mucho. Pasando por la justificación por la fe y la preparación para el cielo, que el autor llama de santificación. Hasta finalmente la glorificación en la segunda venida de Cristo, que el autor llama de redención. Interesante, ¿no? Muchos piensan, pastor, pero esa santificación no es la búsqueda por la perfección. La respuesta es no. La santificación no es la búsqueda por la perfección. La santificación es la búsqueda por Cristo. En Cristo yo voy teniendo victorias a cada día. Eso es la santificación. Pero santificación no quiere decir perfección. La santificación es un proceso que será completado por la venida de Cristo, cuando por fin lo que es corruptible se vestirá de incorruptibilidad. El autor de la lección termina diciendo: la salvación es obra de Cristo de principio a fin, por nosotros y en nosotros. En consecuencia, al aceptar a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Cristo va trabajando. Y queridos, Cristo trabajará. Yo sé que está largo este video, pero Cristo irá trabajando en nuestra vida poquito a poquito, durante toda nuestra vida. Cuando hasta por fin Cristo venga a esta tierra, Él dirá: ahora sí, hijo, estás graduado. Finalmente alcanzaste tu perfección. Y una vez más seremos recordados en el cielo que nuestra perfección no es nuestra. Es lo que Cristo nos da. Es lo que Cristo hace en nuestra vida. ¿Estás dispuesto a recibir eso? Una de las preguntas que más me hacen es esta: ¿cómo puedo conocer a Jesús? ¿Cómo puedo conocer a Jesús? En este video te quiero dar 3 pasos, ¿está bien?, de cómo puedes conocer a Jesús. Primero, a través del estudio de su santa palabra. Yo siempre le digo eso a las personas en mis predicaciones: no tengas prisa para leer tu Biblia. Con calma, tranquilo, sin prisa, porque hay muchas perlas que por veces las dejamos por el camino y no nos damos cuenta de la belleza que estas perlas son. Porque queremos terminar toda la Biblia en 90 días o en un año. Por veces pasamos por alto. Por eso lee tu Biblia con cuidado, con calma. Estúdiala, medita en ella. Mientras más estudio la Biblia, más voy conociendo de Cristo. Mientras más estudio la Biblia, mientras más la voy leyendo, y mientras más la voy leyendo, más deseos tengo de ponerla en práctica en mi vida. Eso me ayuda a conocer a Jesús. Ese es un paso. La otra manera de conocer a Jesús es en el sufrimiento. Y queridos, permítame decir esto: el dolor no es malo. El dolor no es malo. No es agradable, pero no es malo. El dolor quizás sea lo que más nos ayuda a crecer. Es padeciendo que mejoramos. Es llorando que buscamos mejorar. Es el dolor que nos llama la atención a la realidad de ilusión que muchas veces estamos viviendo. Yo he probado eso en mi vida. Y cuántas veces he llorado pidiendo: Señor, pues transfórmame. Yo no quiero ser de esta manera.
Pero es ese dolor es vital para que uno vaya luchando, sufriendo. El dolor es vital para que uno pueda pasar y sobrepasar todo eso, ¿sabes? Vuelvo a repetir, a nadie le gusta el dolor. No es agradable. Pero una de las mejores maneras de conocer a Cristo es el dolor. Tercero, y no estoy diciendo aquí en orden de importancia, también estoy dando solamente en orden para que sea más didáctico. Otra manera de conocer a Jesús, la tercera manera que quiero presentarles es esta: sirviendo. Mientras más sirvo a los demás, más conozco a Cristo. Quizá el término más correcto no sería servir, sería predicar, pero no hay mejor manera de predicar el Evangelio que sirviendo, que atendiendo la necesidad ajena. Le voy a hacer una pregunta a usted. Yo sé que varios maestros de escuela sabática me acompañan en estos estudios y quiero agradecerles un montón porque son parte de mi ministerio. Espero que esto le ayude a usted en su preparación para enseñar la escuela sabática. Y gracias porque dedica su tiempo de enseñar la Biblia en su iglesia. Pero permítame hacer esa pregunta. ¿Cuál fue la última vez que ustedes salieron a servir a la comunidad? No a repartir volantes o a repartir libros. No, a servir a la comunidad. No con la intención de invitarlos a un programa de la iglesia. ¿Cuál fue la última vez que ustedes salieron a servir a la comunidad por el deseo de servir a la comunidad? ¿Cuál fue la última vez que fueron a atender a alguien sin la necesidad de convencer a ese alguien de venir a la iglesia de ustedes? Cuando yo voy a hacer algo por alguien esperando que ese alguien haga algo por mí, eso no es caridad, eso es interés. Yo tengo una batalla personal con eso. Porque yo veo la buena intención de muchas iglesias de decir, mira, vamos a hacer un servicio a la comunidad y aprovechar y ahí les damos un estudio bíblico. Eso no es servicio a la comunidad, eso es un intento de convertir gente a nuestra fe. Y está bien, no es algo malo, por favor, no es algo malo. Mi pregunta no es si están haciendo evangelización. Eso, ir, dar comida para entonces dar un estudio y traerlos a Cristo, eso es evangelización. Y está bien, es algo noble, es algo muy noble, muy correcto. Y las iglesias deberían hacerlo. Mi pregunta es, ¿cuál fue la última vez que nosotros como iglesia fuimos a la comunidad de manera desinteresada, con el único objetivo de servir a la comunidad? Porque es en ese tipo de servicio, que conocemos a Cristo. Es en el servicio del buen samaritano, que la única preocupación era el bienestar de esa persona caída en la calle. Su preocupación no era convertirlo a su fe. Su preocupación era servir a alguien que necesitaba ayuda. Yo quiero invitarlos a ustedes como iglesias a salir a la comunidad y servir. Y atender la necesidad de las personas. Sin agendas, sin volantes, sin libros, sin nada. Solamente por el placer de servir. 3 pasitos para conocer a Cristo. ¿Cuál vas a usar? Cristo y solamente Cristo. Ese es el gran mensaje que debería salir de nuestro corazón, de nuestras vidas a las personas. Es eso lo que nosotros deberíamos dedicarnos en anunciar y en predicar. Cristo y solamente a Cristo. Que toda nuestra predicación esté llena de Cristo. Que toda nuestra predicación tenga a Cristo como el centro de la predicación. De esa manera nosotros tendremos el gusto de cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Esta semana estudiamos una vez más la vida de Pablo y cómo Pablo en su ministerio ensalza a Cristo, enaltece la gracia.
En la lección del día viernes trae una cita que me gustó. Voy a leer con usted. Dice así, mira, quienes esperan la venida del novio deben decir al pueblo, vean aquí a su Dios. Mira, vean aquí a su Dios. No están diciendo, miren allá. Están diciendo, vean aquí. ¿Por qué? Interesante. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que debe darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. O sea, lo que las personas al fin van a ver es mi vida y el amor de Cristo en mi vida. No son las grandes campañas, no son las distribuciones masivas de libros, no son los agentes virtuales, no. Son vidas dispuestas a amar, personas que no hacen, ¿sabes?, que no discriminan, que abrazan, que atienden, que cuidan, que aman. Los hijos de Dios deben manifestar su gloria, la gloria de Dios, en su vida y su carácter. Deben revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Queridos, no hay nada más poderoso para la salvación que un testimonio de una vida transformada por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Gracia que transforma, gracia que moldea, gracia que, ¿sabes?, que hace las cosas todas nuevas, gracia que hace con que el pecador sea misericordioso con el otro pecador que peca un pecado diferente de uno, gracia que nos hace abrazar aunque todos estemos sucios. ¿Qué va a atraer las personas a la salvación? Son vidas transformadas, no son discursos inflamados, son vidas transformadas. Y ojalá tu vida y mi vida sean de esas vidas transformadas que impactan por la simple razón de existir. Gracias por haber estado conmigo hasta aquí. Espero que este estudio te haya gustado y que Dios te bendiga de manera muy especial. Nos vemos en los próximos videos. Chao.